lo ve, porque acá podía haber terminado esto en un desastre. Dicen los que saben que aquel que está armado con arma blanca es peligrosísimo, podés matar, pero en décimas de segundos. Germán Ferreiro es abogado penalista. ¿Cómo te va, Germán? Buenos días, Eduardo, un gran placer saludarte. Digo, ¿cómo puede terminar esta historia? Porque ahora empezaron, bueno, tiene problemas psiquiátricos y, viste, termina siendo él la víctima, y las pobres mujeres que corrió peligro su vida, ahí están. Yo como primera observación me quedo con lo último que dijiste, que esto podía haber terminado en una tragedia, pudo haber sido un desastre. Y te digo por qué. Porque tuvimos afortunadamente la suerte de que el procedimiento policial ha sido eficaz, está a la vista que ha sido eficaz. Con la acción menos lesiva se pudo extinguir el peligro y mantener la indemnidad de las víctimas. Pero lo cierto es que en una situación de tanto nerviosismo, de estrés, en un habitáculo tan pequeño, pudo haber ocurrido cualquier cosa, incluso que las víctimas inocentes hayan podido resultar gravemente lesionadas o en su defecto un escenario aún peor. ¿Qué quiero decir con esto? En primera medida, que hay que volver a discutir lo que tiene que ver con la utilización de armas no letales. Claro. Porque esto salió bien, como pudo haber sido un desastre, y hoy estaríamos hablando... O sea, tenemos dos hechos similares, no digo idénticos, pero similares, con un atacante, con cuchillo, etcétera, no sé, entre 30 y 60 días. Exactamente. Y hoy estaríamos hablando más del policía que del atacante, si el resultado hubiera sido otro. Con lo cual hay que poner atención en eso. En un segundo lineamiento, también hay que ponderar la situación de que ya venían ocurriendo hechos de padeciendo una hostilidad, una persecución por parte del agresor hacia la víctima. Minutos antes se había sacado una selfie, le sacaba fotos, le mandaba mensajes, o sea, vos decís que en esos casos, ¿qué se debe hacer preventivamente? Claro, es un indicador de que en este tipo de situaciones, cuando va increciendo la violencia, naturalmente ya hay que dar algún tipo de intervención, algún tipo de denuncia, porque puede ocurrir que finalice o culmine como culminó este acto. Esas escalas de violencia generalmente tienen un mal resultado, entonces la víctima en estos casos tiene que prestar atención cuando se reiteran este tipo de acontecimientos. Ahora bien, una vez instruida la correspondiente causa penal, el primer punto, como bien decías vos, es determinar cuestiones vinculadas a la imputabilidad o no, porque aparentemente hay antecedentes de alguna patología de base o algo por el estilo que tiene que discernirse judicialmente por medio de un cuerpo interdisciplinario. Eso como primera medida para saber si puede someterse a proceso penal o en su caso la solución tiene que estar por otra vía que no sea el derecho penal. Eso como primera medida. Pero lo cierto es que hoy la imputación que pesa sobre el agresor es una imputación muy grave, porque se ha recalificado el hecho. Primeramente, bajo la órbita de la Ciudad de Buenos Aires se imputaba una calificación por lesiones agravadas y ahora han recalificado en función de una tentativa de doble homicidio agravada naturalmente por lo que se denomina un delito de femicidio, con lo cual, de confirmarse que está en condiciones de afrontar un proceso penal, la pena en expectativa y la calificación en su contra es una calificación muy grave, Eduardo. Ahora, el tema Taser nuevamente en discusión. El tema Taser y el tema de herramientas para poder propinarle al personal policial que no sean letales y puedan extinguir el riesgo de una forma no lesiva y que no implique un riesgo aún mayor que el que estaba ocurriendo. Porque incluso suponete la siguiente situación, Eduardo, el impacto de bala no llega a reducirlo y aumenta la situación de violencia que ya el agresor tenía de por sí, automáticamente ¿qué hace? Acciona contra las víctimas. O el disparo termina en otra persona. Absolutamente, un habitáculo pequeño. Y con eso van a culpar al policía porque, ¿me entendés? Y fíjate que, como vos bien decís, tomó todos los recaudos para herir lo menos posible al victimario, pero en definitiva que quede también inmovilizado. Claramente. Si esto salía mal, Eduardo, hoy estamos hablando del policía. Que incluso no... Hoy también tendríamos que estar hablando del policía, diciendo, gracias a él, esto no terminó peor, como lo acabas de decir, ¿no? Por
Por supuesto. Claro. Hoy damos las gracias que la prevención fue efectiva, con mucho profesionalismo y que salió bien. Pero si acá había una falla, hoy estamos hablando del policía procesado. Sí, es cierto. Que incluso había sobrados motivos para actuar con un temperamento aún mayor. ¿Por qué? Porque estábamos ante una agresión ilegítima, ante una falta de provocación suficiente, había proporcionalidad del medio empleado. Había armas, una agresión inminente y actual, con lo cual se podía, en su caso, y eso después se discutiría judicialmente, disparar de otra manera y era un comportamiento entendible. En ese caso, ¿qué hago yo, víctima? Cualquiera de estas dos mujeres. ¿Vas a la denuncia y vas a fondo? Yo lo primero que haría, pero te pelo, te dejo civilmente sin ni los pantalones puestos. Yo. No sé si corresponde, pero por lo menos que pague algo, viejo. No puede ser que diga, bueno, no estaba, parece que con nivel psiquiátrico. Bueno, y ahí está, y se terminó el problema ahí. Acá las víctimas naturalmente tienen derecho a ejercer su pretensión por dos vías, que tiene que ver con la vía penal, en busca de la pena, en busca de la sanción, y con la vía civil, como bien decís José Eduardo, que tiene que ver con el resarcimiento de una indemnización por los daños y perjuicios ocasionados. Claro, a nivel penal se constituirán en querellantes, es una facultad que tienen las víctimas, para intentar impulsar el proceso en iguales condiciones que el Ministerio Público, que el fiscal. Y naturalmente, por vía civil, entiendo yo, reclamarán los daños y perjuicios ocasionados por esta lesión. Hablando de prevención, porque son hechos lamentablemente que están sucediendo, no digo solo que termine de esta manera, pero aquellos que acosan y que mandan mensajes, etcétera, ¿ustedes reciben este tipo de denuncias? Sí, Eduardo, trabajamos mucho este tipo de problemáticas y es un fenómeno que lamentablemente y con mucho pesar se incrementa constantemente, lo que tiene que ver con los índices de violencia de género, con los índices de femicidios, que está a la orden del día, lamentablemente. Claro. Por eso es importante, como en el caso del que estamos hablando, que ya hubo antecedentes, no fue un hecho intempestivo, sino que ya hubo situaciones de acoso. De hecho, yo escuché atentamente a la hermana de la víctima que se manifestaba al respecto y decía de que esto venía sucediendo, de que la perseguía por todos los lugares donde daba clases, le enviaba mensajes constantemente, una obsesión que tenía, y estas situaciones, si no se advierten a tiempo, concluyen en resultados indeseados. Sí. ¿Ustedes tienen guardia las 24 horas, doctor? Las 24 horas, Eduardo, nos encuentran en el 15 57 57 12 49 o por vía de correo electrónico info@germanferreiro.com.ar. Gracias, doctor Ferreiro, muy amable, gracias. Muchas gracias, Eduardo. Hasta luego. Germán Ferreiro, abogado penalista. Avanzamos con el programa.